Bienvenidos a Sombras. Hoy desenterraremos un caso que estremeció al mundo, revelando una oscuridad que se escondía a plena vista. En una tranquila calle de Austria, un hombre construyó una vida aparentemente normal, pero detrás de las puertas de su hogar, bajo el velo de la rutina y la cortesía, había un abismo de terror. Esta es la historia de Joseph Fritzl, el hombre que convirtió su propia casa en una prisión de pesadilla. La máscara de la normalidad. Joseph Fritzl parecía el arquetipo del padre de familia, un ingeniero eléctrico jubilado, un esposo de toda la vida para su mujer Rosemary y un abuelo de 7 hijos que criaba en su hogar. En la ciudad de Amstetten, lo conocían como un hombre estricto pero respetado. Su obsesión por el orden y el control era bien conocida. El jardín de su casa, impecable. Pero lo que sus vecinos no sabían era que su necesidad de control se extendía mucho más allá de las plantas. Fritzl había convencido a su familia y a la comunidad de que había construido un búnker subterráneo como refugio. Solo él tenía acceso a esa área y lo mantenía sellado, justificándose con excusas técnicas y de seguridad. Pero qué oscuro secreto se escondía bajo esa fachada de normalidad. La prisión del sótano. La noche del 28 de agosto de 1984, el infierno de Elizabeth Fritzl comenzó. Con solo 18 años, su padre, Joseph, la engañó para que bajara al sótano con una excusa. En ese momento, la encerró en una celda que él mismo había construido. El mundo exterior creyó la historia que Fritzl había fabricado. Elizabeth había huido de casa para unirse a una secta. Para que la historia fuera más creíble, Fritzl obligó a Elizabeth a escribir cartas falsas para su familia, que él mismo entregaba a su esposa. El sótano era un laberinto claustrofóbico. Tenía apenas unos pocos metros cuadrados, sin ventanas y con techos bajos, un lugar donde el tiempo dejó de existir para Elizabeth. En los próximos 24 años, ¿qué clase de vida podría tener alguien en un lugar tan lúgubre? Durante más de 2 décadas, Joseph Fritzl sometió a su hija a un horror inimaginable. En ese tiempo, Elizabeth dio a luz a 7 hijos, 3 de los cuales fueron llevados al exterior y criados por Fritzl y su esposa como si fueran adoptados. Los otros 3 permanecieron en el sótano, sin haber visto jamás la luz del día, ni haber sabido qué era una vida normal. Uno de los recién nacidos murió al poco tiempo y su cuerpo fue cremado en el sótano. El descubrimiento y la liberación. El fin de esta pesadilla llegó de la manera más inesperada. En 2008, Kerstin, la hija mayor de Elizabeth, de 19 años, cayó gravemente enferma. Elizabeth logró convencer a Fritzl de que debía llevarla a un hospital, y así lo hizo. En el hospital, los médicos se desconcertaron por el estado de Kerstin y el historial médico inexistente de su familia. Esto levantó sospechas. La policía de Amstetten comenzó a investigar. Después de interrogar a Fritzl y no obtener respuestas, lanzaron un llamamiento público. Joseph, acorralado, no tuvo más remedio que llevar a la policía al sótano, donde la terrible verdad fue revelada. La policía estaba a punto de abrir la puerta a un secreto que había estado escondido durante 24 años. El 26 de abril de 2008, la policía descubrió a Elizabeth, de 42 años, y a sus 3 hijos en el sótano. El shock fue generalizado. Los vecinos y la familia que vivían arriba no sabían nada de la vida que se desarrollaba bajo sus pies. El juicio y la sentencia. El juicio de Joseph Fritzl en 2009 atrajo la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Los crímenes que se le imputaban eran tan horribles que pocos podían creerlos. Fritzl fue acusado de esclavitud, secuestro, incesto, violación,
coerción grave y asesinato por negligencia de uno de sus hijos. A pesar de que inicialmente se declaró inocente de algunos cargos, el testimonio en video de su hija Elizabeth y la abrumadora evidencia hicieron que la verdad fuera innegable. El monstruo que se escondía detrás de la máscara de normalidad finalmente sería desenmascarado. Joseph Fritzl se declaró culpable de todos los cargos y fue sentenciado a cadena perpetua en una institución psiquiátrica de alta seguridad. Epílogo. Sombras. ¿Qué permanecen? La historia de Joseph Fritzl nos deja con una pregunta escalofriante. ¿Qué tan bien conocemos a nuestros vecinos? Este caso es un recordatorio de que la maldad puede esconderse en los lugares más comunes y bajo las máscaras más inocentes. La historia de Elizabeth y sus hijos es un testamento a la resistencia del espíritu humano, a la esperanza de la libertad. Pero también nos recuerda que hay sombras en el mundo que, a veces, se esconden demasiado bien. Con esto, nuestra crónica llega a su fin. No olvides suscribirte a nuestro canal Sombras para no perderte nuestras próximas historias sobre los crímenes más oscuros que la humanidad ha conocido. Nos vemos en el próximo video.